Hola a todos, amados, fieles, santos que están en América Latina, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Amén. La gloria es para el Señor. Le damos la gloria al Señor que nos permite una vez más estar en este canal de Vida TV. Es nuestra oración al Padre que derrame bendiciones como la lluvia temprana y la lluvia tardía para el corazón de nuestros hermanos que están al frente de este canal Vida TV. Juan Carlos Moros, su esposa Vivian Nieves, Vanessa Parada, que está con ellos. Oramos al Padre que el Señor envíe recursos, que toque el corazón de sus hijos, de sus siervos, que le envíen recursos a Juan Carlos, que le envíen aparatos de alta tecnología, que le sigan enviando sus oraciones, sobre todo. Padre, gracias por la vida de tus hijos, de tus siervos, de tus hijas, de tus siervas, que tú diste este hermoso ministerio de llegar a los confines de la tierra con tu palabra, porque tu palabra dice que hasta que el evangelio del reino sea predicado a toda criatura para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Gracias, bendito Dios, porque tú no te olvidas de Juan Carlos Moros y de todo su equipo de profesionales que hacen posible, mediante tu misericordia y tu gracia, que Vida TV llegue hasta los confines de la tierra. Bendito seas, Padre Santo, porque tú tienes en tus manos a tus siervos, a tus siervas. Gracias a todos mis hermanos, pastores y hermanas que tienen en sus oraciones a Vida TV. Gracias a Dios, hoy vamos a compartir una palabra hermosa de parte de nuestro Padre Santo. Toda la palabra, dice la palabra de Dios, que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil y eficaz. O sea, sirve y surte efecto. Eso dice la Escritura, es útil y eficaz, ¿sí? Entonces, toda la palabra es para glorificar a nuestro Señor. Hoy vamos a ver una escritura. A mí me llama mucho la atención que en estos tiempos, tristemente, los siervos de Dios y las siervas de Dios que tenemos la oportunidad de llegar a sus corazones por medio de la telefonía celular, estamos dando un evangelio de pánico, un evangelio de miedo. Y le decimos a la gente, mira, te voy a leer lo que va a pasar. Habrá pestes, guerras, hambres, terremotos, plagas, pandemias. Hoy no, nadie se va a salvar. Y eso es muy triste que nosotros como siervos de Dios lo hablemos por medio de las tecnologías. Es triste, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios no nos llamó para recibir ira ni condenación, sino que somos llamados a ser salvos. Eso dice la Escritura. Y nosotros nos la hemos pasado diciendo cosas de pánico, de miedo. Sí, hay una condenación, está escrita, es una profecía que se va a cumplir. Pero no, si queremos salvarnos, nosotros también debemos de salvar a nuestros hermanos en Cristo y a los que nos escuchan, que no conocen el Evangelio, para que digan, yo no quiero sufrir lo que está diciendo la Biblia, yo no. Entonces, ¿cómo le hago si el pastor y mi hermanita que predican me están diciendo que nadie se va a salvar? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Sí? Tenemos que cambiar el sentido de nuestra palabra, ¿sí? Tú puedes ver por todos los canales de las redes sociales hermanos y hermanas que están hablando del arrebatamiento y algunos dicen que es mañana. No, pasado mañana, no, dentro de una semana. No, espérate tantito, falta un mes, todavía falta un mes. Cuando el Señor Jesucristo dice del día y de la hora, nadie sabe. ¿Sí? Entonces, no podemos caer en esas contradicciones de decir, es que
A mí me lo reveló el Espíritu Santo. Es tal día, tal fecha, tal hora es el arrebatamiento. Y es antes de que venga el falso Mesías. Es antes de que sea suspendido el sacrificio continuo. No, va a ser después de la abominación desoladora, ¿sí? Esto es lo que están diciendo nuestros hermanos y hermanas. No se ponen de acuerdo y eso es bien triste, ¿sí? Yo quiero que me acompañen en esta hora a esta palabra. Estamos en el Evangelio, no, perdón, no es Evangelio, es la carta, ¿sí? A la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, así dice el Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta palabra nos está diciendo claramente que viene, nuestro Padre Santo viene como el juez. A lo largo de las Escrituras, Dios se ha manifestado como el Creador. En el Génesis, Dios, nuestro Padre, se manifestó como el Creador. En el libro de Éxodo, Dios se manifiesta como el libertador, ¿sí? Por mano de, utilizando a su siervo Moisés, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es libertador. Por mano de Josué, Dios se manifiesta a Israel como el conquistador para entregarles la tierra prometida. En el tiempo del profeta Samuel, Dios se manifiesta como el rey, ¿sí? Que levanta a Saúl por rey y después al rey David y después al rey Salomón, y hay toda una dinastía de reyes hasta que llega Nabucodonosor. Bien, es el rey, ¿sí? Pero hasta ahora no se ha manifestado Dios como el juez. Dios viene a la tierra como el juez. Por eso dice aquí, es tiempo, ¿sí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Viene Dios a la tierra a traer juicio a la iglesia. Es por donde va a empezar. Es en la casa de Dios, es en la iglesia. ¿Y por qué digo esto? En el libro de Tesalonicenses dice que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿verdad? Así dice. Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es cambiar algo, cambiar las cosas. Es como los futbolistas están 2 años en un equipo y después otro equipo el equipo rival les ofrece más dinero a un futbolista y dice, no, sí me voy. Y algunos fanáticos que a ese goleador que había llegado a su equipo lo hicieron su ídolo, y cuando se enteran que ese futbolista se va a ir al equipo eterno rival, le dicen traidor y no sé cuánto. Bueno, esa es una apostasía. Y también dentro de los partidos políticos de un país, cuando algunos hombres y mujeres de un partido político de repente deciden salirse de las filas de un partido e irse a otro partido político, es una apostasía, ¿sí? Pero más se ha tomado la palabra dentro de lo que es la iglesia. La apostasía en la iglesia es cambiar las cosas de Dios. No sé si por allá lo puedan ver, pero por acá hay una iglesia que
el pastor es un pizarrón de Satanás. Está todo tatuado. Su esposa también es un pizarrón. Y el pastor pues, le dice a sus discípulos, no se preocupen, eso no es malo, ¿sí? Tú puedes ponerte el tatuaje que quieras y van motorizados, o sea, gente con motocicletas, van vestidos de piel de color negro. La iglesia incluso está pintada por negro adentro, tiene luces de neón y parece un club, parece una cervecería, pero así es la iglesia, ¿eh? Y sí, sí, no se los voy a documentar para no darle, para no darle publicidad a este pastor. Yo ya fui a esa iglesia, pero no me gustó. Dije, bueno, vamos a ver qué sucede aquí y ya Dios me mostró. Una sola vez fue suficiente y ya. Y bien, hay iglesias, no sé si por allá las existan, hay iglesias que son pastoreadas por dos homosexuales, sí, que son pareja. Bueno, ya hay por allí muchas iglesias que son pastoreadas por mujeres que no son casadas, ¿sí? Para empezar, en la Biblia no existe la palabra pastora, ¿sí? No existe, ¿sí? Bien, ese es otro asunto, para no entrar en controversias. Pero dice, Pablo dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? Acá en México hay una iglesia que se llama La Luz del Mundo, que el nieto, que era apóstol, se decía apóstol, y además él se decía el único apóstol de Jesucristo en todo el mundo, él era el único, ¿sí? Bueno, pues se descubrió una situación de perversidad, de abuso sexual durante años en personas que eran niños, adolescentes, ahora ya son adultos, pero que nunca se atrevieron a denunciarlo y ya después el asunto, como dice el Señor, ¿verdad? Le dice a Abraham, el clamor de la maldad de esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, ha subido a mí y he descendido para destruirlas. O sea, escucha bien, dice, el clamor de la maldad, el clamor de la maldad, me llama la atención esa palabra, que la maldad dice, ya no aguanto, ya es suficiente, por favor, ayuda, por favor. El clamor de la maldad. Entonces Dios evidenció toda esta red de perversión de este nieto, porque el abuelo fundó esta iglesia que se llama La Luz del Mundo en una ciudad que se llama Guadalajara. Y pues es una iglesia muy grande, y después el hijo siguió con esa tradición. Y el nieto, pues obviamente, corrigió y aumentó el asunto del abuelo y el papá. Pero Dios dijo hasta aquí. ¿Qué evidenció Dios? Dios no evidenció la maldad y la perversidad de estos hombres. Lo más grande que evidenció Dios fue la ignorancia de los fieles, que no leen la palabra de Dios. Entonces, la gente es manipulada, la gente es gobernada. No sé si por allá, pero hay iglesias por acá que los fieles le besan la mano al pastor. Somos carne, ¿sí? No somos Dios, no somos, ni somos el Padre, ni somos el Hijo, ni somos el Espíritu Santo, somos carne, ¿sí? Y cometemos muchos pecados, pero no le pedimos a nuestra gente que estudie las escrituras, que escudriñe las escrituras. Por eso hay mucha gente que tiene una vida espiritual muy liviana, muy sencilla, no tiene una vida espiritual profunda porque primero no escudriña las escrituras y después su oración es muy corta. No hace un tiempo de oración profunda en donde el Espíritu Santo venga y le dé dirección y le diga, deja de perder el tiempo en el teléfono celular, deja de perder el tiempo en la televisión, deja de perder el tiempo con el periódico, no escuches esta estación de radio, ¿sí?
Entonces, tenemos mucha gente en nuestras iglesias que utiliza mucho tiempo en la nada y no aprenden, ¿sí? No aprenden. De ahí que cuando escuchan al pastor el domingo, porque además es el único día que van a la iglesia, escuchan al pastor lo que el pastor dice y la gente le cree al pastor. Hay pastores que leen una escritura al inicio del culto, al inicio de la predicación, leen una escritura y se toman 40 minutos de yo-yo. O sea, nada más están hablando de lo que hay en su mente y en su corazón. O sea, hablan del yo, ¿sí? Cuando el centurión sigue hablando y el centurión dice, di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra, le dice el centurión, le manda a decir al Señor Jesucristo, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Bien, ¿quieres tú sanar a tu familia? ¿Quieres tú sanar al pastor? ¿Quieres sanar a la esposa del pastor? ¿Quieres tú sanar al grupo de alabanza? Di la palabra, di la palabra, di la palabra. Bien, vamos a la palabra. ¿Qué estamos viendo en la palabra? Que viene de parte de Dios. ¿Qué viene de parte de Dios? Aquí dice que viene juicio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sí? Ahora, acompáñame, abre esta palabra, ¿sí? Estamos en Marcos 10, Marcos capítulo 10. Bien, ya estamos ahí. Marcos capítulo 10. Vamos a escuchar a partir del versículo 35. Marcos capítulo 10, a partir del versículo 35. Así dice el Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Sí? Aquí entendemos algo. Juan y Jacobo, valientes, fueron a decirle al Señor Jesucristo, concédenos esto. Queremos que en tu gloria mi hermano y yo nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo les dice, no es mío darlo, eso no está en mi poder otorgarlo. Sí, pero les hace una pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos, y Jesucristo les confirma, sí, a la verdad sí, van a tener que beber la copa que el Padre me ha dado a mí, también la van a beber ustedes. Y el bautismo con el que voy a ser bautizado, también ustedes serán bautizados. ¿Cuál es la copa del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, orando en el huerto de Getsemaní, le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo oró 3 veces la misma oración y después de la tercera vez el Padre le respondió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se acerca a los discípulos que están durmiendo y les dice, vamos, levántense ya, se acerca el que me entrega. ¿Cuál había sido la respuesta del Padre? Irás a la cruz, vas a la cruz, ¿sí? La copa que el Padre me ha dado, dice, no he de beberla, ¿sí?
Ahora, el bautismo que aquí está hablando el Señor Jesucristo, el bautismo, recordemos algo, a esta altura del Evangelio, Jesucristo ya había sido bautizado por Juan en el Jordán. Y aquí dice, ¿pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos le dicen, sí, podemos. Bien, ¿cuál es ese bautismo? Acompáñame a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a empezar a escuchar el versículo 3. Así dice el Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este es el bautismo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos que le dijeron, queremos sentarnos, mi hermano y yo, a tu derecha y a tu izquierda. El bautismo de Jesucristo es la cruz. El bautismo de Jesucristo es la cruz y es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo en oración, bautízame. Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. El Señor Jesucristo dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso dice el Señor, ¿sí? Tome su cruz cada día. Hay que ir a la cruz. Hay que ir a la cruz. La carne debe morir y la carne muere en la cruz. La carne muere en la cruz. Y ese es el bautismo más importante que nosotros debemos recibir, ¿sí? La cruz. Voy a continuar leyendo un poquito para que tratemos de entenderlo. Yo sé que ustedes han leído esa escritura muchas veces. Dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Te voy a pedir, mi amado hermano, hermana, que hagas esta tarea. Estudia este capítulo, es el capítulo 6 de Romanos, del versículo 3 al versículo 14. Estúdialo, pídele al Espíritu Santo que te revele lo profundo de esto, ¿sí? Bien, estamos considerando algo. El Señor nos está diciendo, ve a la cruz,
ve a la cruz, pídele al Espíritu Santo que te lleve a la cruz y que seas crucificado. La carne ha de morir, el yo debe morir, la voluntad ha de morir. Amén. Bien, para qué debe suceder esto? Acompáñame ahora al libro de los Hechos, ¿sí? Al libro de los Hechos, ¿sí? Vamos a el capítulo 7 del libro de Hechos, capítulo 7. Muy bien. Vamos a oír el capítulo 7, versículo 48. Vamos a escuchar. Dice así el Señor. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aguas, mi hermano, esto está muy fuerte, es una amonestación bastante fuerte, porque el Señor está diciendo, tú, como tus padres, resistes al Espíritu Santo. Perdone, pero lo voy a volver a leer. Versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué fuerte, qué fuerte. Resistimos al Espíritu Santo. No permitimos que el Espíritu Santo nos inunde, nos abrace, nos llene y fluya a través de nuestras manos. No se lo permitimos. Eso es resistir al Espíritu Santo. Es triste. ¿No has escuchado decir por ahí a ciertos pastores que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, pero no es Dios? Y yo me quedo así, ¿de dónde sacarán eso estos pastores que dicen el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, pero no es Dios? Eso es un gravísimo pecado, ¿sí? Algo que está dentro de Dios y que se desprende de Dios es Dios, ¿sí? Es una verdadera lástima que nosotros tenemos nuestros ojos cerrados y que a veces no vemos el reino espiritual. Tanto el reino espiritual es el reino de Satanás y también el reino de Dios, porque Satanás es un espíritu. Entonces, una persona que tiene los ojos abiertos ve ángeles de Dios y también ve demonios, ¿sí? Y que la gente diga que el Espíritu Santo no es Dios, cuidado, mucho cuidado. Bueno, no nos vamos a meter en ese asunto, vamos a otra vez a otra escritura. ¿Por qué debemos permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros? ¿Por qué debemos permitir que el Espíritu Santo nos llene? Sí, hay una escritura que dice, y el Señor Jesucristo sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, vamos a ver esta escritura. Está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Estamos tratando de vislumbrar lo que Dios va a empezar a soltar en su iglesia, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo 16. Así dice el Señor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Bien, aquí hay una profecía que el Señor lo está diciendo: de cierto, en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Sobre toda carne. Y aquí me llama la atención que dice vuestros hijos y vuestros jóvenes, y después dice vuestras, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Sí, escucha bien. Primero dice sobre toda carne. Dios va a tocar corazones de gente que no cree en Jesucristo, que no ha confesado que Jesucristo es Dios, y Dios los va a llenar de su Espíritu Santo. Es increíble. Pero también dice sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Amén. Eso es algo muy grande, mi hermano, mi hermana, algo maravilloso que Dios está a punto de hacer. Pero es necesario que vayas a la cruz. Es necesario que el Espíritu Santo te llene, es necesario que tú permitas que el Espíritu Santo fluya a través de ti, ¿sí? Ahora, vamos a escuchar otra escritura también muy bonita, poderosa, me gusta mucho. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Bueno, no se te va a olvidar esta escritura porque es capítulo 15, versículo 16. O sea, Hechos 15, 16. No se te va a olvidar, ¿sí? Hechos 15, 16. Así dice el Señor. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Bien, mucha gente me ha dicho: Toño, David no tuvo un tabernáculo. Oh, entonces no has leído la Biblia. Sí. Bueno, si aquí está diciendo, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, ¿sí? Ahora, te voy a dejar de lectura, de tarea, que busques qué es el tabernáculo de David. Sí, esto está en el libro de los Reyes y también en el libro de Crónicas. ¿Qué es el tabernáculo de David? Si no te gusta leer, te voy a adelantar un poquito. El tabernáculo de David era algo así como un kiosco, ¿sí? Y dice el libro de Reyes y el libro de Crónicas que el rey David trasladó el arca de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén, y la llevaban los levitas en hombros, ¿verdad? Y el rey David estaba vestido con un efod de lino e iba danzando y saltando con címbalos y trompetas y todo tipo de instrumentos musicales que el rey David había pedido que se fabricaran, ¿sí? Y tenía cortinas, era un kiosco que tenía cortinas y el arca estaba en medio. Toda la gente podía ver el arca, y cuando descendía la gloria Shekinah sobre el arca, desde muy lejos se veía la luz de la gloria del Padre sobre el arca, ¿sí? Y el rey David pidió a Asaf, director del coro, que creara un coro que estuvieran cantando divididos en 24 para que cada coro cantara durante una hora
los salmos de David, ¿sí? Entonces, el tabernáculo de David no es otra cosa que la alabanza. Ese es el tabernáculo de David. ¿Y qué dice la palabra actualmente? ¿Cómo está el tabernáculo de David? Escucha esto, discúlpenme mis queridos amados hermanos y hermanas que son cantantes en un grupo de alabanza, que alaban a Dios, aguas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Cómo está la alabanza actualmente? En el suelo y en ruinas. Tú puedes observar por el YouTube los grupos de alabanzas en iglesias, en esas iglesias grandes que son pastores reconocidos y tienen miles de personas, apagan las luces y prenden luces de colores y hasta hay cámaras de humo y los actores o artistas que se presentan ahí andan brincando, traen sombreritos, gorritas, playeras que hacen alusivas a las cosas del mundo, ¿sí? Si tú estudias la Biblia, en el Éxodo, Moisés le dice a Aarón cómo deben vestirse los levitas, los cantores, ¿sí? Cómo es la vestidura sacerdotal. O sea, no estoy diciendo que vayas al Éxodo y luego le pidas a un sastre que te haga el efod y la tiara y todo como estaba vestido Aarón. Tal vez no quieras hacerlo así porque no te va a gustar cómo te veas, pero vístete bien, mi hermano, vístete bien, mi hermana, ¿sí? Es para Dios, no es para ti ni para que te vea el pastor y que los hombres que cantan. Yo lo he vivido, te inflas, te inflas cuando estás en el púlpito. El domingo pareces globo de esos que venden en la calle llenos de gas. Te vas al cielo así, bien alto, porque eso infla, pero es muy peligroso, ¿sí? Bueno, estamos leyendo, el tabernáculo de David está caído. El tabernáculo de David es la alabanza, está en ruinas. Eso viene de parte de Dios a la tierra, la iglesia nueva, la nueva iglesia, la última era de la iglesia en la tierra es guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Así que, ¿quieres estar ahí, mi hermano? ¿Quieres estar ahí? Muérete, muérete, ve a la cruz, muérete, pero muérete de veras. ¿Qué viene en la muerte del yo? Humildad y mansedumbre, eso viene, humildad y mansedumbre. Amén, gloria al Señor. Como siempre es un verdadero gusto, ¿sí?, compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes, amados hermanos. Escuchen esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo pongo el nombre de Yahweh Adonai sobre ti y el Padre te bendice. Amén. Gracia y paz.